desde ser enterrado hasta el cuello y apedreado, hasta ejecuciones escenificadas en campos de fútbol infantil. Las formas en que diferentes naciones aplican los castigos máximos son tanto horripilantes como extremas. Algunas muertes llegan rápidamente, mientras que otras se desarrollan en una agonía prolongada. Este es un vistazo a las ejecuciones en el corredor de la muerte en todo el mundo, y algunos de estos métodos son tan brutales que te dejarán completamente sin palabras. Número 7. La justicia y contradicción de los Estados Unidos. Los crímenes y castigos siempre han sido debatidos, pero ninguno genera más controversia que la pena de muerte, el acto supremo de autoridad del Estado. Y cuando piensas en libertad y democracia, el último lugar donde podrías esperar encontrar una cámara de ejecución es en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí estamos, una nación que predica la libertad mientras aún tiene el poder de terminar legalmente una vida. Es una paradoja envuelta en jerga legal y zonas grises morales. Cada año, aproximadamente 20 personas son condenadas a muerte en los Estados Unidos, pero sorprendentemente, el país ni siquiera se encuentra entre los 10 principales ejecutores del mundo. ¿Por qué? Porque aunque se dictan sentencias de muerte, las ejecuciones reales son relativamente raras, a menudo se retrasan durante décadas o nunca se llevan a cabo. Aquí es donde las cosas se complican. La pena de muerte es legal en 27 estados, pero 6 de ellos tienen moratorias, es decir, técnicamente legal, pero no se utiliza. 23 estados lo han abolido por completo, mientras que 4, California, Oregón, Pensilvania y Arizona, han pausado las ejecuciones a pesar de mantener la ley. Así que, dependiendo de dónde vivas, matar a alguien podría llevarte a la pena de muerte o a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La justicia, al parecer, tiene un código postal. En 2024, los Estados Unidos registraron 26 sentencias de muerte y 25 ejecuciones. El 10º año consecutivo, los números se mantuvieron por debajo de 50. La mayoría de ellas ocurrieron en un trío familiar de estados: Texas, Oklahoma y Florida. Mientras tanto, California, el estado con la mayor población en el corredor de la muerte, más de 600 reclusos, no ha ejecutado a nadie desde 2006. Es como tener una enorme sala de espera en el corredor de la muerte de la que nadie sale nunca. Los crímenes que merecen la muerte varían. Más allá del asesinato, están el espionaje, la traición y, en casos raros, el tráfico de drogas extremo. Y aunque la inyección letal sigue siendo el método estándar, algunos estados todavía ofrecen la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento, la cámara de gas o la horca como alternativas. Sí, en 2025, esos todavía están en el menú. Para los reclusos que llegan a su último día, el proceso es sombríamente metódico, casi burocrático en su precisión. Exactamente 24 horas antes de la ejecución, el prisionero es trasladado de su celda habitual a lo que escalofriantemente se conoce como la Casa de la Muerte. Es su último cambio de escenario. Los guardias realizan una revisión corporal completa, les entregan ropa nueva y los escoltan a la celda de vigilancia de la muerte, una sala estéril donde el tiempo se ralentiza y cada sonido se siente más fuerte. 15 horas antes de la ejecución, se les permite una última ducha y un desayuno básico de prisión. Luego viene la última visita. Amigos, familia, o a veces nadie en absoluto. El peso emocional de ese momento no puede exagerarse. Es un adiós, y ambas partes lo saben. 12 horas antes de la muerte, todas las visitas terminan. El recluso recibe el almuerzo y la oportunidad de reunirse con un consejero espiritual, un sacerdote, imán o capellán. Algunos confiesan arrepentimientos, otros no dicen nada en absoluto. Al llegar a la marca de las 8 horas, se les permite ver el atardecer por última vez, una pequeña misericordia que se siente casi poética. 6 horas antes, se les permite escribir cartas, palabras finales para las personas que nunca volverán a ver. Y luego, la famosa última cena. Contrario al mito popular, no es un banquete de todo lo que puedas pedir. El presupuesto promedio es de alrededor de $30, lo que significa que no hay colas de langosta ni buffets de bistec, a menos que la cocina de la prisión los tenga disponibles. Algunos reclusos piden comida reconfortante, pollo frito, hamburguesas con queso, batidos. Otros rechazan la comida por completo. A medida que el reloj se acerca al final, las cuestiones prácticas toman el control. Si la ejecución implica la silla eléctrica, se afeita la cabeza del recluso para evitar que su cabello se incendie. 3 horas antes, los testigos, a menudo las familias de las víctimas, comienzan a llegar, separados por un vidrio unidireccional de la cámara. Ellos pueden ver al recluso. El recluso no puede verlos a ellos. A 10 minutos del final, se le pregunta al recluso por sus últimas palabras. Algunos ofrecen declaraciones de disculpa. Otros, desafiante, proclaman su inocencia. Y luego, silencio. Termina en minutos. Pero la historia de la ejecución en América no se trata solo de procesos legales. Se trata de a quién el sistema elige ejecutar. Y pocas historias ilustran eso mejor que el trágico caso de George Stinney Jr.
En marzo de 1994, en el pequeño pueblo de Alcolu, Carolina del Sur, 2 niñas blancas fueron encontradas muertas. En pocas horas, la policía arrestó a George, un chico negro de 14 años que vivía cerca. Fue interrogado solo, sin un abogado, sin sus padres y sin una oportunidad. Su juicio duró menos de 2 horas. El jurado, compuesto únicamente por personas blancas, tardó 10 minutos en decidir su destino. 10 minutos, eso es menos tiempo del que la mayoría de las personas pasa pidiendo café durante la hora punta. George fue declarado culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica. Pesaba solo 43 kilogramos, tan pequeño que durante la ejecución los oficiales tuvieron que hacerlo sentarse en una Biblia para que encajara en la silla. Los testigos dijeron que las correas estaban demasiado sueltas. El electrodo apenas tocó su cabeza. Cuando se activó el interruptor, la fuerza lo levantó del asiento. Fue horrible, y sucedió en América bajo la ley. 70 años después, en 2014, un juez de Carolina del Sur anuló oficialmente la condena de George Stinney, declarando que se le había negado un juicio justo. Fue una victoria simbólica, pero que llegó décadas demasiado tarde. Su historia sigue siendo uno de los recordatorios más escalofriantes de que a veces el sistema no solo falla, sino que mata antes de escuchar. Hoy, más de 2.500 reclusos están en el corredor de la muerte en todo Estados Unidos. Muchos morirán de vejez antes de que el Estado los ejecute. Por cada 8 personas ejecutadas, una ha sido exonerada, prueba de que el sistema, por más preciso que pretenda ser, sigue estando profundamente defectuoso. La identidad de América está dividida entre 2 ideales: la búsqueda de la justicia y la preservación de la humanidad. Es la única democracia occidental que todavía ejecuta activamente a sus ciudadanos, una contradicción tan ruidosa como incómoda. Pero mientras Estados Unidos esconde sus ejecuciones detrás de las puertas cerradas de las prisiones en algunos lugares, la muerte sigue siendo un evento público, una advertencia para que todos la vean. Número 6. Somalia, la muerte como espectáculo. Somalia, un país donde la muerte no se oculta tras los muros de las prisiones, sino que se muestra al mundo. Es uno de los lugares más peligrosos del mundo, una nación moldeada por décadas de guerra, rivalidades entre clanes y control militante. Y en ausencia de una ley y orden consistentes, Somalia ha adoptado una de las formas de control más antiguas y severas de la humanidad: la ejecución pública. En teoría, estas ejecuciones sirven para disuadir el crimen y mantener algún tipo de orden en una sociedad fracturada. En realidad, son un recordatorio escalofriante de lo frágil que puede ser la justicia. Los crímenes castigados con la muerte van desde el homicidio y la traición hasta el espionaje y la deserción militar. Pero no termina ahí. En algunas partes de Somalia, particularmente bajo la influencia de militantes, puedes ser ejecutado por dejar el Islam, cometer adulterio o estar en una relación del mismo género. Esperar ese momento final es un tormento en sí mismo. Los prisioneros pasan sus últimos días en celdas abarrotadas y sofocantes. Hay poca comida, casi nada de luz y ninguna ilusión de esperanza. Sus tumbas a menudo se cavan antes de la ejecución, una señal sombría de que su destino está sellado mucho antes de que una bala o una piedra alcance su objetivo. A diferencia de la mayoría de las naciones que llevan a cabo ejecuciones a puerta cerrada, Somalia lo hace al aire libre, un espectáculo de muerte. Imagina una plaza pública o un campo de fútbol rodeado de curiosos, soldados y periodistas. En el centro, un grupo de hombres condenados están con los ojos vendados, atados a postes de madera y alineados frente a un pelotón de fusilamiento. Un momento de silencio, luego la orden, y el aire se quiebra con disparos. Uno de los sitios de ejecución más infames se encuentra en Mogadiscio, la capital de Somalia. En la superficie es impresionante. Arena blanca prístina, olas turquesas, palmeras balanceándose en la brisa marina. Pero esta playa oculta un propósito sombrío. 6 postes de concreto se elevan de la arena como lápidas. Se utilizan para atar a los prisioneros antes de la ejecución, y luego, esos mismos postes sirven como postes de gol cuando los niños juegan al fútbol cerca. La sangre se filtra en la arena, los recuerdos se desvanecen y el ciclo comienza de nuevo. Es mórbidamente poético, el paraíso convertido en purgatorio. En Somalia, no todas las ejecuciones son llevadas a cabo por el gobierno. De hecho, algunas de las más horribles provienen de Al-Shabaab, el grupo militante islamista que controla grandes partes del país. Para Al-Shabaab, las ejecuciones no son solo castigos, son teatro. Las multitudes son convocadas por anuncios en altavoces. A veces los eventos son filmados y compartidos en línea como propaganda. Las plazas del pueblo se transforman en escenarios de terror, donde el grupo exhibe su poder a plena vista de las personas que controla. En 2017,
cientos se reunieron en una plaza polvorienta para presenciar la lapidación de un hombre acusado de adulterio. Su nombre era Dayo Mohamed Hassan, un hombre de 44 años que supuestamente embarazó a otra mujer mientras estaba casado. Fue enterrado hasta el cuello, su cabeza cubierta, y luego las piedras comenzaron a volar. Uno por uno, la multitud observó cómo la vida se le escapaba. Ese día, Al-Shabaab lo llamó justicia. El resto del mundo lo llamó bárbaro. Pero este no fue un caso aislado. En 2014, un adolescente tuvo el mismo destino tras ser acusado de violación. Años antes, en 2008, una joven, apenas una adolescente, fue ejecutada tras ser condenada por adulterio. Cada vez, la multitud se reunía. Cada vez, el mensaje era claro. Desafíanos y morirás ante los ojos de tus vecinos. Incluso el gobierno somalí lleva a cabo ejecuciones, aunque oficialmente a través de canales legales. Bajo el Código Penal somalí de 1962, se puede imponer la muerte por asesinato, traición y espionaje. La mayoría se realizan por pelotón de fusilamiento, a menudo supervisadas por tribunales militares, pero los juicios justos son raros. Grupos de derechos humanos han documentado numerosos casos de civiles, incluso menores, sentenciados a muerte por jueces militares sin defensa adecuada ni debido proceso. En 2021, se registraron 22 ejecuciones, la mayoría en Puntlandia, una región semiautónoma. Al año siguiente, ese número cayó a 6, aún 6 demasiadas, y luego está el problema de las confesiones bajo tortura. Los interrogatorios por parte de la Agencia de Inteligencia de Somalia han sido acusados durante mucho tiempo de coerción y abuso. Los acusados confiesan no porque sean culpables, sino porque están quebrados, y una vez que esa confesión está registrada, su destino está prácticamente sellado. Las ejecuciones públicas en Somalia no son solo sobre justicia, son sobre control, un mensaje grabado en la psique colectiva de la nación. Sirven tanto de advertencia como de espectáculo, asegurando la obediencia a través del terror. Y para una nación donde las instituciones son frágiles y el militancia es profunda, el miedo se convierte en la forma más confiable de gobernanza. Es difícil no preguntarse cómo es crecer viendo tales escenas, jugar al fútbol en una playa donde la gente ha muerto, o escuchar disparos desde una plaza pública y saber que no es una celebración, sino un final. Pero si la brutalidad de Somalia te sorprende, lo que viene a continuación puede redefinir la palabra en sí. Un reino donde una sola espada puede silenciarte por brujería. Número 5. Arabia Saudita. Muerte por la espada. En Arabia Saudita, la justicia llega rápidamente, y a veces con un solo golpe de una hoja. Este reino desértico, hogar de riqueza petrolera, ciudades sagradas e interpretaciones estrictas de la ley islámica, también tiene una de las tasas de ejecución más altas del mundo. En promedio, alrededor de 185 personas son ejecutadas cada año, aunque en tiempos recientes ese número ha aumentado dramáticamente, 345 en 2024 solamente. Aquí, la pena de muerte no es una excepción. Es parte del sistema, incrustada en una teocracia donde la religión y el Estado son indistinguibles. ¿El resultado? Un código de justicia donde la moralidad, la fe y el miedo se entrelazan de una manera que el resto del mundo apenas puede comprender. En Arabia Saudita, la ley sharia no es solo un principio orientador, es la ley. Los jueces interpretan el Corán y el Hadith para decidir quién vive y quién muere. Los delitos que pueden merecer esa sentencia fatal van desde los universalmente graves, como el asesinato o la traición, hasta los sorprendentemente amplios, adulterio, relaciones del mismo sexo, tráfico de drogas, blasfemia, incluso brujería. Sí, la brujería. En una nación donde la religión gobierna cada aliento de vida, la hechicería no se ve como un mito, sino como una rebelión, una amenaza al orden divino mismo. Y por eso, la espada es implacable. Mientras que otras naciones debaten sobre moralidad y justicia en salas de tribunal con aire acondicionado, Arabia Saudita impone ambas bajo el abrasador sol de Riad. En el centro de Riad se encuentra la Plaza de Hera, un lugar conocido en el mundo por un apodo sombrío, la Plaza Chop Chop. Es aquí donde los condenados son traídos con los ojos vendados, manos atadas, flanqueados por fuerzas de seguridad y multitudes silenciosas. El verdugo, un profesional conocido como Al-Saf, lleva una espada larga y curva, de acero pulido diseñada para un solo golpe limpio. En teoría, el proceso está destinado a ser rápido, un solo golpe preciso para separar la cabeza completamente, minimizando el sufrimiento. En la práctica, no todos los golpes son perfectos. Los testigos han descrito momentos en que se necesitaron varios golpes antes de que el cuerpo finalmente quedara inmóvil. Después, los restos a veces se exhiben por un corto tiempo, un recordatorio visual contundente de que desafiar la ley tiene consecuencias. Se supone que es un disuasivo, no crueldad, al menos a los ojos del gobierno,
pero para los espectadores es difícil separar ambos. La decapitación sigue siendo el método más común utilizado en casi todos los casos, pero cuando no hay espadachines disponibles, el Estado recurre a los pelotones de fusilamiento, raros pero aún parte del sistema. Para el adulterio, el castigo se vuelve aún más aterrador, la lapidación. La persona condenada, a menudo una mujer, es enterrada hasta el pecho o el cuello, quedando inmovilizada. Luego, las piedras son lanzadas por aquellos reunidos, para presenciar la justicia. La doctrina detrás de esto afirma igualdad, que las piedras deben ser lo suficientemente pequeñas para no matar instantáneamente, pero lo suficientemente grandes para infligir dolor. Es un castigo tan medieval como simbólico. El pecado es aplastado públicamente pieza por pieza. A diferencia de otras naciones donde los prisioneros pueden permanecer en el corredor de la muerte durante décadas, las ejecuciones en Arabia Saudita se llevan a cabo rápidamente, a veces dentro de meses después de la sentencia. Los prisioneros a menudo son retenidos en instalaciones aisladas como la prisión de Al-Jair, infame por su secreto y tormento psicológico. El contacto con la familia es raro, y las apelaciones son casi siempre inútiles. Los acusados, una vez condenados, rara vez se ven de nuevo hasta que aparecen ante una multitud en la plaza de Hera. Y aunque el reino afirmó oficialmente haber abolido las ejecuciones para menores, los grupos de derechos humanos dicen lo contrario. Un caso, Mustafa al-Darwish, sacudió al mundo. Arrestado a los 17 años por cargos relacionados con protestas, supuestamente fue torturado para confesar. Años después, en 2021, fue ejecutado a pesar de las súplicas internacionales de clemencia. Tenía solo 26 años. Su muerte no fue única. Desde 2013, al menos 15 menores han enfrentado el mismo destino. Sin embargo, en medio de este sistema implacable, existe una extraña paradoja. Bajo la ley islámica, la familia de una víctima de asesinato puede elegir perdonar al asesino, un acto llamado diyá o dinero de sangre. Y cuando lo hacen, el condenado queda libre. Es un contraste asombroso, misericordia dentro de un sistema construido sobre la severidad. A nivel internacional, el sistema de justicia de Arabia Saudita ha recibido una condena implacable. Los grupos de derechos humanos lo han calificado de arcaico, cruel y políticamente motivado. Sin embargo, dentro del reino, muchos ciudadanos lo defienden como justicia divina, la voluntad de Dios llevada a cabo a través de manos humanas. En el este, otra nación ejerce su propia forma de justicia, una que esconde sus orcas tras el silencio y la precisión ritual. Número 4. Japón, las orcas silenciosas. En Japón, la pena de muerte se reserva para los crímenes más graves, el asesinato agravado. La ejecución se realiza mediante el método de ahorcamiento de caída larga, un método arcaico que ha permanecido sin cambios durante más de un siglo. Solo hay 7 cámaras de ejecución dispersas por Japón, ocultas tras muros de concreto lejos de la vista del público. Cuando esas cámaras se abren, no solo termina una vida, es el acto final de un sistema construido sobre el silencio. El enfoque de Japón hacia la pena capital es diferente a cualquier otro lugar en el mundo. A los prisioneros no se les dice cuándo morirán, no hasta unas pocas horas antes. Una mañana, un guardia puede abrir la puerta de acero y simplemente decir, es hora. No hay apelaciones de último minuto, ni despedidas, ni cuentas regresivas. Solo la suave eficiencia burocrática de la muerte. Las familias y los abogados generalmente se enteran después de que ha terminado, a menudo a través de una breve llamada telefónica o un aviso por correo. Los funcionarios dicen que el secreto evita la angustia. En verdad es una crueldad de anticipación, un ciclo interminable de despertar cada día sin saber si será el último. Antes y después de cada ejecución, los funcionarios realizan rituales silenciosos. Se limpia la sala, se revisan las cuerdas y varios oficiales presionan botones simultáneamente para que ninguno sepa de quién fue la mano que activó la caída. Es una muerte diseñada, ingeniada para que parezca que no es culpa de nadie. Para entender este sistema, tienes que entender a Japón en sí mismo, una sociedad donde el honor, el control y la moderación están entrelazados en el tejido de la vida. Incluso la muerte sigue un protocolo. Los condenados a muerte pasan años, a veces décadas, en confinamiento solitario esperando. Las celdas son pequeñas y luminosas, con reglas estrictas sobre la postura y el silencio. Los prisioneros deben sentarse erguidos durante largas horas, y ni siquiera pueden girar la cabeza libremente. La monotonía es devastadora para la mente. Los observadores de derechos humanos lo llaman el fenómeno del corredor de la muerte, un tormento psicológico tan intenso que despoja a las personas de su sentido del tiempo. Para los condenados, el castigo no está solo en la ejecución, sino en la espera. Sorprendentemente, el apoyo público a la pena de muerte sigue siendo fuerte. Alrededor del 80% de los ciudadanos japoneses creen que es necesario. Para muchos, se ve como justicia servida con tranquila dignidad, pero detrás de esa superficie calmada se esconde una verdad más oscura. El gobierno de Japón casi no divulga información sobre las ejecuciones,
Las fechas a menudo se programan cuando el Parlamento está en receso para evitar debates. El acceso de los medios está restringido, y debido al secreto, hay poco escrutinio público o responsabilidad. Este silencio ha atraído duras críticas de organizaciones de derechos humanos. Argumentan que el secreto y la crueldad psicológica hacen que el sistema de Japón sea uno de los más inhumanos entre las naciones desarrolladas. Los expertos han testificado que puede tomar hasta 2 minutos para que la conciencia se desvanezca después de la caída, un sombrío intervalo de asfixia entre la vida y el olvido. Aún así, la Corte Suprema de Japón insiste en que la horca no es cruel, reservando ese término para métodos como la quema o la decapitación. Luego está la inquietante posibilidad de que algunos de los ejecutados puedan haber sido inocentes. La tasa de condenas del 99% en Japón ha levantado sospechas desde hace tiempo, con críticos señalando confesiones forzadas e interrogatorios defectuosos. Un hombre, Iwao Hakamada, pasó casi 50 años en el corredor de la muerte antes de ser exonerado en 2014. Medio siglo esperando morir por un crimen que no cometió. Y, sin embargo, en ningún lugar la maquinaria de la muerte es más vasta o más secreta que en la nación más poblada del mundo. Número 3. China, la superpotencia de las ejecuciones. Si la muerte tuviera una línea de montaje, estaría en China. Cada año, más personas son ejecutadas en China que en el resto del mundo combinado. Miles de vidas terminadas silenciosamente por el Estado. Algunos por asesinato, algunos por corrupción, otros por crímenes contra el Estado. En un país donde la tasa de condenas ronda el 99%, una vez que eres acusado, tu destino está prácticamente sellado. La culpabilidad no se prueba, se asume. Para aquellos sentenciados a muerte, la justicia avanza rápido, demasiado rápido. A veces es cuestión de días entre el veredicto y la ejecución, un nivel de eficiencia aterrador que no deja espacio para apelaciones, dudas o misericordia. China oficialmente depende de 2 métodos de ejecución, la inyección letal y el pelotón de fusilamiento. El pelotón de fusilamiento, durante mucho tiempo la imagen del castigo estatal, supuestamente fue eliminado en 2010, pero informes sugieren que nunca desapareció por completo. Simplemente se retiró a las provincias rurales, donde el secreto es más fácil y hay menos preguntas. La inyección letal se ha convertido en el método preferido, no porque sea más humano, sino porque es más eficiente y discreto. Y en China, la eficiencia lo es todo. Pero incluso eso no fue suficiente. Esto nos lleva a las furgonetas de la muerte. Estos llamados furgones de la muerte comenzaron a aparecer a principios de la década de 2000. Están diseñados para entregar la muerte en minutos, sin traslado a prisión, sin espectáculo público, sin rastro. Dentro, el condenado está atado a una cama, se le inserta una vía intravenosa y con solo presionar un botón, una inyección letal termina con su vida. Cámaras dentro de la furgoneta permiten a los funcionarios ver la ejecución de forma remota o grabarla. El gobierno afirma que estas furgonetas son rentables y convenientes. Después de todo, es más barato llevar la ejecución al prisionero que construir nuevas instalaciones. Pero los críticos señalan lo obvio. Estas furgonetas hacen que las ejecuciones sean más rápidas, silenciosas y difíciles de rastrear. La muerte ahora puede ser despachada como una entrega. Y hay una acusación más oscura, una que hace que estas furgonetas suenen más como cosechadoras que como vehículos de justicia. Los grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo a China de usar los órganos de prisioneros ejecutados para trasplantes, a menudo sin consentimiento. En 2009, el propio gobierno admitió que más del 65% de todos los trasplantes de órganos provenían de prisioneros ejecutados. Desde entonces, los funcionarios han afirmado reformas y nuevos sistemas para la donación voluntaria, pero observadores independientes dicen que las cifras aún no cuadran. Las furgonetas móviles, argumentan los críticos, facilitan la extracción de órganos. Permiten la extracción inmediata, preservan la viabilidad de los órganos y eliminan evidencia antes de que se puedan hacer preguntas. El gobierno chino lo niega, por supuesto, pero en un país donde las estadísticas de ejecuciones se clasifican como secreto de Estado, es difícil separar los hechos de la ficción o la propaganda. Antes de la ejecución, los prisioneros soportan condiciones brutales. Muchos están en celdas abarrotadas o en aislamiento, con la cabeza rapada, la mirada baja, trabajando hasta 16 horas al día en trabajos forzados. Hablar, hacer contacto visual o romper incluso reglas menores puede resultar en golpizas o castigos. La pena capital en China no es nueva, está arraigada en la historia. Desde la era dinástica, la muerte era uno de los 5 castigos. Los legalistas la apoyaban como necesaria para el orden, mientras que los confucianos predicaban la misericordia y la corrección moral. En la China actual, ambas filosofías parecen coexistir. Estricta ley en papel, orden implacable en la práctica. El gobierno insiste en que está avanzando hacia la reducción del uso de la pena de muerte, pero los datos cuentan otra historia. En 2022, Amnistía Internacional estimó que al menos 80.000 ejecuciones tuvieron lugar en China. Esos son 8.000 nombres borrados, ninguno registrado oficialmente.
Para el mundo exterior, el sistema de pena capital de China parece menos sobre justicia y más sobre mantener la autoridad a través del miedo. Pero en una de las naciones más aisladas del mundo, la muerte no está oculta. Se muestra para que todos la teman. Número 2. Corea del Norte. Ejecución como terror. Si pensabas que el sistema de muerte de China era escalofriante, espera a entrar en Corea del Norte, un país donde la ejecución no es solo un castigo, es teatro, es terror, es la manera del Estado de susurrar a su gente, obedece o desaparece. En Corea del Norte, la muerte es política pública. Las ejecuciones no están diseñadas para servir a la justicia, sino para recordar a cada ciudadano que el régimen lo ve todo y que la misericordia no existe. Los juicios, si es que se les puede llamar así, terminan en minutos. El veredicto, siempre predeterminado. El acusado se presenta ante un panel de jueces y oficiales de seguridad, temblando mientras se leen los cargos. Robo, traición, ver una película extranjera, criticar al liderazgo, incluso no llorar lo suficiente en el funeral de un dictador. Luego viene la escalofriante frase que los desertores recuerdan palabra por palabra. Esto no es una cuestión de perdón. Es un crimen contra el Estado. Debe morir. Eso es todo. Sin defensa, sin apelación, sin demora. En cuestión de horas, a veces minutos, el condenado es arrastrado a un campo abierto, un patio de escuela o incluso un terreno de fábrica. Se colocan carteles con anticipación. Se informa a los lugares de trabajo que deben asistir. La asistencia no es técnicamente obligatoria, pero intenta faltar a una y verás cuánto tiempo pasa antes de que la policía secreta venga a llamar. Los niños se alinean junto a sus padres. Los soldados están firmes. Los funcionarios observan con portapapeles. No se trata de justicia, se trata de control a través del espectáculo. Las ejecuciones se desarrollan con brutal precisión. El prisionero está atado, brazos, piernas, incluso el torso, a veces con los ojos vendados, a veces amordazado para silenciar cualquier última palabra. Luego, ante la multitud reunida, un oficial superior lee los cargos de nuevo en voz alta y clara. Este hombre traicionó a su nación. El condenado es colocado ante un pelotón de fusilamiento, generalmente de 4 a 6 policías traídos de otra región para que no reconozcan a la víctima. Cada uno marca un objetivo: pecho, cabeza, extremidades. A la señal, los rifles disparan al unísono. A veces ni siquiera usan balas para matar, las usan para humillar. En un caso documentado, una cuerda sostenía a un hombre suspendido sobre un carro. El oficial ordenó a un guardia que disparara a la cuerda, haciendo que el cuerpo sin vida cayera. Las ejecuciones por ahorcamiento también son comunes. En pueblos más pequeños, los prisioneros son colgados en postes o grúas. Sus cuerpos quedan balanceándose durante días, una advertencia grotesca para cualquiera que pase. ¿Y para los traidores de alto perfil? Los rumores hablan de cañones antiaéreos. Sí, cañones antiaéreos, porque en Corea del Norte, incluso la muerte tiene que ser dramática. Para aquellos que escapan de la bala, hay otro tipo de muerte, lenta, silenciosa y oculta tras el alambre de púas. Los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte, conocidos como Kwanliso, son complejos extensos, donde familias enteras son enviadas por los crímenes de una persona. Un padre critica al gobierno, su esposa e hijos también desaparecen. Se llama culpa por asociación. Dentro de estos campos, la esperanza de vida se mide en meses. La inanición es rutinaria. Los prisioneros rompen piedras hasta que sus manos sangran. Luego son golpeados por no sangrar lo suficientemente rápido. La tortura no es solo interrogatorio, es la vida diaria. Un informe de las Naciones Unidas de 2014 describió el sistema con escalofriante claridad. Exterminio, esclavitud, tortura, violación, aborto forzado y hambre deliberada. Eso no es una exageración. Esa es la realidad de Corea del Norte. Según algunas estimaciones, más de 200.000 personas están encarceladas en estos campos. Muchos nunca son acusados, nunca juzgados, nunca vistos de nuevo. Obtener información de Corea del Norte es casi imposible. Los desertores arriesgan la muerte para contar sus historias, sacando susurros de horror, ejecuciones en patios de escuelas, soldados obligando a las familias a mirar, niños llorando mientras los cuerpos de sus padres son llevados. Los periodistas extranjeros son fuertemente vigilados. Incluso a los trabajadores humanitarios se les prohíbe entrar en regiones restringidas. Cada informe, cada imagen se filtra a través de capas de propaganda. El gobierno insiste en que los supuestos abusos de derechos humanos son mentiras occidentales, pero la evidencia, los testimonios, las imágenes satelitales, los sobrevivientes, dicen lo contrario. En una nación donde incluso pensar puede ser un crimen, el silencio es supervivencia. Pero incluso después de todo esto, queda una nación, donde las ejecuciones son tanto castigo como espectáculo envuelto en fe y miedo. Número 1. Irán. Muerte por fe y miedo. Si crees que esperar en la fila es malo, intenta esperar tu propia ejecución, durante semanas, meses, a veces años.
Esa es la sombría realidad para los prisioneros en el corredor de la muerte en Irán. Después de ser sentenciados, quedan en un cruel limbo. Nunca se les dice cuándo llegará el final. Podría ser la próxima semana, podría ser el próximo año. La decisión debe primero escalar la jerarquía burocrática, aprobada por la Corte Suprema, y finalmente firmada por el jefe del Poder Judicial. En teoría, suena procedimental. En la práctica, es tortura psicológica. Técnicamente, se supone que los abogados deben ser notificados 48 horas antes de la ejecución, pero en Irán, técnicamente no significa mucho, especialmente en casos políticos. La mayoría de las veces, los prisioneros son sacados de sus celdas en plena noche, arrojados a confinamiento solitario y encadenados al suelo. Saben lo que eso significa. El reloj ha comenzado a correr. Dentro de las celdas de aislamiento, el tiempo pierde significado. El aire es caliente y viciado. Las mantas apestan a sudor, vómito y orina. La comida, cuando llega, es tan repugnante que la mayoría de los prisioneros preferiría morir de hambre. No hay agua corriente, ni luz solar, y apenas hay suficiente aire para respirar. Algunos tienen que lavarse las manos en los inodoros. Los métodos de ejecución en Irán varían: ahorcamiento, pelotón de fusilamiento, crucifixión, incluso lapidación, pero el ahorcamiento es con mucho el más común. La mayoría ocurren detrás de los muros de la prisión, lejos de la vista del público, pero cuando el gobierno quiere enviar un mensaje, lo hacen a lo grande. Es entonces cuando llegan las grúas. Las ejecuciones públicas se realizan en plazas de la ciudad o fuera de las prisiones. Los condenados están con los ojos vendados, manos y pies atados, a veces aún con moretones de los interrogatorios. Son levantados en el aire por una grúa o la plataforma debajo de ellos se desploma. No hay trampilla, no hay un chasquido rápido. La cuerda se tensa y el cuerpo lucha. Puede tomar minutos para que llegue la muerte, y mientras tanto, la multitud observa. El mensaje es el mismo con otras naciones controladoras. Esto es lo que sucede cuando desafías al sistema. Aquí es donde se pone aún más oscuro. Para los prisioneros condenados por asesinato, la ley de Irán otorga a la familia de la víctima el poder de decidir su destino, al igual que en Arabia Saudita y otras naciones islámicas. Pueden elegir perdonar, a menudo a cambio de dinero de sangre. Suena misericordioso, ¿verdad? Pero en realidad es una cruel ilusión. La familia es llevada en el momento final. Se les pregunta si quieren otorgar el perdón. La mayoría no lo hace, y la cuerda se aprieta. El ritual es escalofriante. El juez lee la sentencia. Se invita a la familia a hablar. Luego se da una señal. El verdugo hace su trabajo. La multitud se dispersa y la vida de alguna manera continúa. A veces, la misericordia viene de lugares inesperados. En 2006, un joven llamado Sina Peyman estaba en la horca, con la soga alrededor de su cuello. Cuando le preguntaron por su último deseo, pidió tocar el ney, una flauta tradicional. Su música conmovió tanto a la familia de la víctima que eligieron el perdón. Apenas fue perdonado, pero esos momentos son raros. Más a menudo, los condenados son anónimos, sin rostro y olvidados. La pena de muerte en Irán abarca una asombrosa variedad de delitos, desde asesinato y violación hasta disidencia política, adulterio, apostasía e incluso difundir corrupción en la tierra. Es un sistema donde el pecado y el crimen se mezclan y la religión se convierte en el lenguaje de la autoridad. En los últimos años, las ejecuciones se han disparado. Más de 900 en 2024 solamente, más que cualquier país excepto China. Eso es el 74% de todas las ejecuciones registradas en el mundo. En una sola semana, 40 personas fueron ahorcadas. Piensa en eso, 40 vidas humanas terminadas sin pestañear. Incluso los menores no están a salvo. Irán sigue siendo uno de los últimos países en el mundo que ejecuta a delincuentes menores de edad, aquellos condenados por crímenes cometidos antes de los 18 años. Algunos son mantenidos en prisión hasta que tienen la edad suficiente para ser ahorcados. Es el tipo de hecho que te hace detenerte a mitad de la frase porque suena medieval, y sin embargo, está sucediendo ahora. Estas personas han descrito un sonido que nunca olvidarán: los pasos antes del amanecer. Es cuando vienen los guardias. No hay gritos, ni anuncios, solo el tintineo de llaves, el chirrido de puertas metálicas y un nombre. El prisionero sabe que se acabó. Se les permite una despedida de 10 minutos, a veces todavía encadenados y sucios. Cuando se acaba el tiempo, los guardias arrastran a sus familias, a menudo literalmente. Hay una breve lectura de la sentencia, tal vez una súplica de clemencia, y luego silencio. El cuerpo cae. La multitud exhala. La cuerda se balancea, y en algún lugar en el silencio después, otro prisionero yace despierto en su celda, mirando al techo, preguntándose si mañana será su turno. Entonces, desde los desiertos de Irán hasta las ciudades de América, una verdad resuena en cada cámara de ejecución. ¿Realmente hay un ganador en la sentencia de muerte? Porque al final, la pena de muerte revela mucho más sobre los vivos que sobre los muertos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en nuestro próximo video.